Bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento integrante de nuestra Semana de Estudios 2024, que es especial por celebrar los 40 años de la revista. Este evento es un homenaje a Rosario Castellanos y es una lectura colectiva por parte de varios colegas a quienes agradecemos de corazón su disponibilidad, su cariño y que nos compartan sus emociones y su lectura de Rosario Castellanos. Muchas gracias a todos por su presencia, disfrútenlo mucho. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a mis queridos colegas del Departamento Académico de Lenguas. Me da mucho gusto compartir que estemos todos juntos organizando este homenaje a Rosario Castellanos, que este año se celebra, hace en realidad pocos días se celebra su 50 aniversario luctuoso. Vale la pena decir que Rosario Castellanos es una gran escritora. Yo creo que es un caso único, no solo en la literatura mexicana, latinoamericana, universal, porque todos los géneros que escribió los escribió bien. Sus dos novelas son magníficas novelas, es una magnífica poeta, una gran cuentista, una ensayista realmente profunda que se adelantó a muchos temas que hoy están en boga, hasta obras de teatro, obra periodística que se acaba de publicar. Entonces es una escritora realmente completa. Por otra parte, es una protagonista de la literatura mexicana. Su obra, desde que la escribió hasta la fecha, ha sido leída profundamente, tanto por el público más especialista, más académico, como por el público en general. Digo esto no a la ligera, hace como un mes se filtró por ahí cuáles habían sido los 10 títulos más vendidos en la historia del Fondo de Cultura Económica, y dentro de esos 10 títulos había 3 libros de Rosario Castellanos. Estaba la novela Balún Canán, estaba su poesía completa Poesía no eres tú, y estaba su colección de ensayos Mujer que sabe latín. Entonces, que de los 10 títulos más vendidos en la historia del Fondo de Cultura Económica, que la competencia no es poca, haya 3 de Rosario Castellanos, me parece un indicativo muy sólido de la inmensa influencia y amor por el que ha sido leída por los lectores mexicanos. Entonces, el propósito de esta lectura, más que una conferencia sesuda o más que brindar un contexto que podemos leer en Wikipedia, yo creo que lo más importante de un escritor es lo que tenga que decirle a cada lector, y qué mejor manera de celebrarla que escuchar lo que tiene que decirle hoy Rosario Castellanos a 10 magníficos lectores que son mis colegas del Departamento Académico de Lenguas. Entonces, sin más introducción, escuchemos los fragmentos que mis colegas eligieron, un breve comentario de por qué lo eligieron y qué les tiene que decir a ellos. Y empezamos con un orden alfabético, empezamos duro y de lleno duro de lleno tanto por el texto elegido como por la comentarista, con Claudia Albarrán. Bueno, muchas gracias. El poema que elegí creo que es uno de los poemas más fuertes que al menos se hayan escrito en esa época. Se llama Se habla de Gabriel. Se publicó en 1972 en una antología que se tituló En la Tierra de en Medio. Antes de leer esto, habría que decir que Gabriel, aunque tenemos aquí a un Gabriel, fue el único hijo vivo de Rosario Castellanos, nació en 1961, y no podemos olvidar que al mencionar el nombre Gabriel en el título, pues está aludiendo de alguna forma a una cierta relación que ella tuvo con este hijo. Aparentemente se murieron sus 2 hijos previos al nacimiento de Gabriel. Lo leo y pasamos a comentarlo. Se habla de Gabriel. Como todos los huéspedes, mi hijo me estorbaba, ocupando un lugar que era mi lugar, existiendo a deshora, haciéndome partir en 2 cada bocado. Fea, enferma, aburrida, lo sentía crecer a mis expensas, robarle su color a mi sangre,
añadir un peso y un volumen clandestinos a mi modo de estar sobre la tierra. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí. Y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. En este poema, diría yo, Rosario Castellanos inaugura hablar de un tema absolutamente tabú en México. Recordemos que Rosario Castellanos fue la primera mujer que recibió la maestría, se tituló de maestría en la historia de México. La primera maestra y también la primera embajadora en Tel Aviv, donde por cierto murió. Rosario Castellanos a lo largo de toda su obra fue promotora de los derechos de las mujeres, de la igualdad, contra la discriminación, no solo de las mujeres, sino de todos los grupos sociales, pobres, inválidos, indígenas, todos los grupos marginados, y combatió en esta idea de que la mujer, su única función era procrear, o bien ser un objeto sexual, o bien atender a los hijos, la famosa labor que siempre se nos ha encomendado y que por razones y creencias religiosas, sociales, políticas, etcétera, siempre han sido tachadas las mujeres que no siguen este canon de embarazo, cuidar a los hijos, procrear de entrada. El poema es muy duro y muy significativo. Hay un antecedente de este poema sobre este tema, que lo tiene Inés Arredondo. Pensé yo que era al revés, que Inés había copiado a Rosario, y no, es Rosario quien copia a Inés. El cuento de Inés se llama Canción de Cuna, y también es, desde luego, el primero que inaugura la temática de hablar del embarazo, de la crianza y del alumbramiento de una manera poco común, voy a llamarle poco común, para no caer en adjetivos. El poema está dividido en 3 partes, aunque no está dividido, pero como tengo una tendencia a la narrativa, suelo clasificar para poder analizar. La primera parte, bueno, hablemos primero del título. Dice, se habla de Gabriel. No es yo hablo de Gabriel, ella habla de Gabriel, ellos hablan de Gabriel, nosotros hablamos de Gabriel. El impersonal sitúa de entrada una distancia entre quien narra la voz poética y la relación que existe entre esa persona de quien se habla. No tiene género, no tiene número, y normalmente la RAE indica que se puede, este impersonal se puede sustituir por la gente. Es decir, el título ya pone una distancia radical para que no sea un problema íntimo de una sola mujer, de una sola voz, sino se habla. Las primeras 2 estrofas están sobre todo dirigidas al embarazo, a la maternidad, a lo que siente una persona, mujer, hombre, lo que sea, cuando su cuerpo se ve invadido por algo desde un punto de vista de la singularización. Es decir, no tenemos aquí una carga ideológica, ni social, ni religiosa. Es una persona que simplemente un día despierta y encuentra que en su cuerpo está naciendo o creciendo a sus expensas un huésped. El cuerpo como una casa tomada. El hijo como un ser, ente, que estorba, que roba un lugar, que se alimenta de lo que la propietaria de ese cuerpo se alimenta. Es un robo, es una suerte de alien que crece
simplemente robando un espacio. em, y se describen en estos primeros dos fragmentos, estrofas, se describen esas sensaciones hasta volver a esta situación del embarazo una dicotomía. Hay una lucha entre quien quiere vivir y una lucha también de la voz poética como mujer, no como madre. Esta dicotomía la defendió siempre Rosario Castellanos en sus ensayos, diciendo que las mujeres tenían derecho a elegir, a decidir su vida y que no era connatural el embarazo como característica esencial de la mujer. Esta dicotomía se ve justamente en la voz poética que narra como mujer, mas no como madre. Así que el embarazo aquí está calificado, adjetivado a partir de un huésped que ocupa, que estorba, que parte. Más adelante, en la segunda estrofa, se ve la situación que vive esta mujer invadida, fea, enferma, aburrida, a la que le roban algo, que percibe en su cuerpo un ser que no reconoce, sino como un ladrón. La tercera estrofa y de alguna forma la cuarta, la tercera y la cuarta, dan paso a la segunda parte. Si al principio era el embarazo, en esta segunda parte es el alumbramiento. Es decir, este cuerpo pide nacer y pues la persona que lo abriga cede ante la posibilidad de salir y el parto está contemplado como una herida que trae y conlleva hemorragias, desprendimientos, una ruptura que va a rematar también con un cambio de estado. En realidad el poema tiene un cambio de estado de esta mujer previa a, durante, el y posterior a. Y remata con esta última estrofa que para mí es bastante enigmática. Dice, quedé abierta, o sea, la herida no sana, no cierra, no se recupera el status quo previo al embarazo y dice, ofrecida a las visitaciones, al viento, a la presencia. Todas las estrofas previas eran un ensimismamiento y esta última es una apertura. El viento es ya una sensación por la que la mujer percibe el mundo exterior y ya no su mirada está ubicada al interior. Por lo cual, yo me atrevo a decir que si bien esta forma de ver el embarazo no es la social, no es la que nos han inculcado a todas y a todos, por lo cual hay una crítica muy fuerte a la obligación o la manera en la que se exigía y se exige todavía a las mujeres de ser madres abnegadas, de ser mujeres únicas preparadas para la crianza. Aquí lo que sucede con Rosario Castellanos es que está haciendo un desarraigo de la noción tradicional que se le había impuesto a la mujer en defensa de que la mujer pueda decidir por su propio cuerpo. Estamos hablando de 1971 y este es el segundo texto de la historia de la literatura mexicana que por fin se sale de la Revolución Mexicana y empieza a hablar en un tono intimista. Por último, como un rasgo estético, hay un recurso que se llama el recurso de la particularización, muy usado en el grotesco, en el gótico, en toda esta literatura del horror, que consiste en quitar toda la carga ideológica y nombrar las cosas como si nunca hubieran sucedido.
Entonces, este fenómeno de particularización que está sobre todo plasmado en la primera, segunda y tercera estrofa consiste en hablar de un acto que a todo mundo le parece natural, pues desde lo natural, sin cargas ni estigmas, desde lo natural, como el embarazo no es algo natural en una mujer. Hasta ahí. Muchas gracias, Claudia, maravilloso. Y ahora vamos con Diana Álvarez. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, tanto al Departamento de Lenguas como al Departamento de Estudios Generales. Particularmente gracias por la invitación a esta lectura. La selección que hice fue de un poema, fue en términos muy personales, fue de los primeros poemas que conocí. Perdón. De los primeros poemas que leí de Rosario Castellanos, entonces, dado que no soy especialista en análisis literario, sino desde mi punto de vista como lectora, como especialista en periodismo y en otras áreas que me he desarrollado, pues hice esa selección muy personal. Primero haré un breve comentario y luego lo leeré. Bueno, pues en 1972, Rosario Castellanos publicó Meditaciones en el umbral, dentro de la colección En la tierra de en medio, igual que el poema que comentó Claudia. Tenía 47 años y solo le quedaban 2 de vida. En este poema, de 138 palabras, hace 3 recorridos. El primero, territorial y temporal, por Grecia, el Imperio Romano, el Antiguo Egipto, Francia, España, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos y México. Es un viaje que comienza en el siglo VII a.C. y hace paradas después de Cristo muy puntuales en los siglos I, IV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y claro, el XX, el suyo. El segundo recorrido es por diversos modos de ser, específicamente de ser mujer en esos distintos países y épocas, y cómo se revelaron ante ello 9 mujeres y 2 personajes femeninos literarios. En 21 líneas, muestra que la lucha por la autenticidad no es nueva, al tiempo que cuestiona, por ser fruto de la autoanulación, las soluciones que dieron estas mujeres a la imposición de ciertos modos de ser mujer. El suicidio, la abnegación, el refugio místico, la intelectualidad subordinada, la creatividad acotada a espacios domésticos, el aislamiento, la sexualidad como estigma y el sometimiento a la inspiración de otros. Además, Rosario, si me permiten llamarla así, no contenta con esta impresionante muestra de intertextualidad, realiza un tercer recorrido, ahora por nuestro tiempo, para hacer un planteamiento, es decir, una sacudida existencial a cualquiera que anhele definirse como ser humano, esencialmente como persona, y ensayar otras formas de existir. Aunque desconocemos el año en que escribió este poema, al momento de publicarse es claro que Rosario Castellanos coloca a la sociedad mexicana frente al umbral abierto por el movimiento estudiantil del 68 de una nueva época social y política. Hoy han pasado 52 años de esa publicación. Quiero pensar que sí hemos logrado otros modos de ser, no solo en estas últimas décadas, sino en todos estos siglos que recorre el poema, en nuestros espacios y en nuestras personas. Por ello, hoy elegí este poema y lo comparto con la convicción de que el llamado que hace Rosario al final del texto no es solo para las mujeres, sino para cualquier persona que se enfrente a expectativas, modas y estereotipos históricos, literarios o académicos. Estamos en otro umbral, creo que no me queda duda. Yo no viví el 68, no había nacido, pero percibo el ambiente, los ánimos, los miedos, los anhelos, como aquellos que rodearon, por ejemplo, una etapa que sí viví, el año de 1994,
periodo bautizado por Alma Guillermo Prieto, cronista y periodista mexicana, como los años en que no fuimos felices, el umbral de la transición política. Entonces, desde mi punto de vista, hoy también estamos ante el umbral de una nueva época social, económica y política. Con este poema, Rosario Castellanos nos invita a resignificar y a hacer universal y plena la lucha de las mujeres por encontrar otros modos de ser. Este andar, es decir, el nuestro, de las mujeres, es un trabajo de hace siglos que debe transitar a través de un camino sólido, es decir, el compartir con cada ser humano, también con los hombres, lo que hemos estado construyendo y defendiendo para cada persona: libertad, autenticidad y humanidad. Meditación en el umbral. Rosario Castellanos. No, no es una solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de la almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Gracias. Muchas gracias, Diana. Y bueno, vamos con el primer fragmento en prosa de Conrado. Adelante, Conrado, por favor. Bueno, ¿qué tal? Nada, yo agradezco también mucho la invitación al Departamento de Estudios Generales, también al de Lenguas y bueno, pues el trabajo que ha hecho Federico para hacer este librito y recoger estos textos, ¿no? Voy a contextualizar un poco este cuento, digamos, esta narración que se llama Crónica de un suceso inconfirmable. Es un poquito posterior a la que se han referido al poemario del 42. Esta ocurre en el 49, en la revista América, que era una revista que llevaba Millán, una revista muy importante que además, pues bueno, tiene pues de interés que en ningún momento se ha recopilado de manera completa. Es imposible consultarla de manera completa en ningún lado. Yo ya lo he intentado y todavía guarda muchos tesoros. Uno de los tesoros es este cuentito de Rosario Castellanos, que solo se incorporó a las obras completas del Fondo de Cultura. O sea, nunca salió como un librito aparte, ¿no? Claro, tenemos que recordar que en América se publicaron las primeras versiones del Llano en Llamas, por ejemplo, es una revista importantísima. Y yo quiero pensar, y esto pues, es una hipótesis o algo, que Rosario Castellanos vio una antología que salió en 1945, que se llamó 29 cuentistas mexicanos, y al abrir esa antología vio que los 29 eran hombres. Entonces, claro, ya lo han destacado mis colegas que pues a Rosario le tocó el abrir una brecha, ¿no?, dentro de la literatura, dentro de un campo completamente masculino, ¿no? Y lo hizo con este texto, que se llama así, Crónica de un suceso inconfirmable, donde, lo pongo así un poco y espero no revelarlo y que lo puedan leer del todo, pero donde cuenta cómo llegan, hay una reunión más bien de amigos muy cercanos, y cómo esa reunión llega una persona que se llama Maru, y este personaje, pues bueno, es una persona con 1000 máscaras, ¿no? Donde pues nadie sabe muy bien qué es y cómo forma, pues cómo va adoptando una máscara como para cada quien con el que se relaciona. Entonces, el yo narrativo, que se supone que es Rosario Castellanos el que hay detrás de ese yo narrativo, quiere buscar la verdad de quién es Maru realmente, busca, 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 y al final, pues cuando revela la verdad de quién es Maru,
ese personaje pues se desfallece para ella y ella se ve reflejada en un espejo, ¿no? Y bueno, ahí está, pues bueno, toda la reflexión, ¿no? De, pues con las personas que nos relacionamos al final también reflejan mucho de por qué nos hemos relacionado con ellas, ¿no? Y a veces, pues esas personas se caen completamente. Voy a leer solo la primera página, que es muy cortita. Sucede con extraordinaria frecuencia que no se puede ser humilde sino esa condición de ser grande. De otro modo se es solamente humillado. ¿Y qué no hará entonces con tal de añadir un codo a la propia estatura? ¿Qué no se hará y en vano? De una vasta, oscura, imprecisa humillación nacen todos mis actos como de una raíz retorcida y amarga. No hay día de mi vida al que mi memoria toque que no se me presente como una luminosa plenitud abofeteando mi insignificancia. Y he querido, con una pasión más urgente y absoluta que ninguna otra, crecer, hacerme compacta, tener contornos agudos, punzantes como aristas, pero algo dentro de mí, algo blando, gelatinoso, amorfo, me derrumba. Mi historia es solamente esa lucha y esa derrota. Ahora que la derrota es definitiva y que la admito como tal, me asombro de que sea tan fácil someterse a ella y tan cómodo. Hubo una época, me avergüenzo al confesarlo, en la que, como las hiedras parásitas, colgué mi desmadejadas ramas de los árboles corpulentos y chupé su savia para sostenerme, no erguida, que me era consustancialmente imposible, sino apenas verde, lozana y próspera. Unas veces los árboles eran caducos o torcidos y me enfermaba de ellos. Otras, sus jugos eran demasiado potentes y me congestionaban. Hasta que logré la simbiosis perfecta enroscándome alrededor de una mesa de café. Y allí, satisfecha, segura de la regularidad y la abundancia de mi alimento, me eché a dormir como una serpiente bajo el sol. ¿Cómo no cuidé mi dicha? ¿Cómo no vigilé mi tesoro? Es humano equivocarse, pero no es humano equivocarse sin remedio. Tardíos fueron el arrepentimiento y la venganza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Conrado. Y ahora viene el profesor Gabriel Astey. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Muchas gracias a Sendos Departamentos por esta oportunidad. Yo voy a hablarles sobre un cuento que se llama El Don Rechazado. El Don Rechazado integra junto con otros 9 cuentos el libro Ciudad Real, publicado en 1960 y ganador del premio Javier Villaurrutia un año más tarde. Las historias que narran estos 10 relatos ocurren en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, durante el periodo posrevolucionario, y en todos ellos la autora retrata relaciones asimétricas, abusivas, entre los caxlanes, criollos y mestizos urbanos, y los grupos de tzotziles y tzeltales que viven en las inmediaciones de la ciudad y acuden a ella a ganarse la vida. Rosario Castellanos dedicó el libro al Instituto Nacional Indigenista, que trabaja para que cambien las condiciones de vida de mi pueblo. Y seguramente hizo esta dedicatoria con gratitud, pero también, o al menos así lo creo, con la esperanza de que la Academia Antropológica Mexicana encontrara en los cuentos algunas claves interpretativas para entender mejor a las comunidades indígenas. El personaje narrador de El Don Rechazado, un joven antropólogo llamado José Antonio Romero, le cuenta su historia a un usted anónimo y silencioso, pronombre que hospeda dentro del cuento a quienes lo leemos. La anécdota es sencilla. Un accidente en la calle provoca que Romero conozca a Marta, una niña indígena que lo conduce ante su madre, Manuela, recién parida de un hermanito de Marta y víctima de sepsis puerperal. Romero rescata a Manuela de la crueldad de doña Prájeda, su patrona,
y la lleva a la misión de ayuda a los indios. Manuela, cuenta Romero, estaba demasiado débil para trabajar y Marta andaba más bien en edad de aprender. ¿Por qué no meterla en el internado de la misión? Allí les enseñan oficios, rudimentos de lectura y escritura, hábitos y necesidades de gente civilizada. Se lo propusimos a Manuela, creyendo que iba a ver el cielo abierto, pero la india se concretó a apretar más a su hijo contra su pecho. No quiso responder. En las discusiones con los otros antropólogos sacamos en claro que lo que le preocupaba a Manuela era el salario de su hija, con el que contaba para mantenerse. Fui a proponerle el arreglo a la mujer y le expliqué el asunto muy claramente a la intérprete. Dice Manuela que si le quiere usted comprar a su hija para que sea su querida, va a pedir un garrafón de trago y 2 almudes de maíz, que en menos no se la da. Tal vez hubiera sido más práctico aceptar aquellas condiciones que a Manuela le parecían normales e inocentes porque era la costumbre de su raza. Pero yo me empeñé en demostrarle, por mí y por la misión, que nuestros propósitos no eran como los de cualquier ladino de Ciudad Real, ni envilecerlas ni explotarlas. Manuela no acepta las condiciones del antropólogo, ni tampoco que él apadrine al recién nacido. La madrina será doña Prájeda, pues yo no he salido todavía de su poder, explica la indígena. Al final del cuento, Romero se desahoga con usted. No, por favor, no llame usted a Manuela ni ingrata, ni abyecta, ni imbécil. No concluya usted, para evitarse responsabilidades, que los indios no tienen remedio. Su actitud es muy comprensible. No distinguen un caxlán de otro. Cuando uno se acerca con brutalidad, ya conoce el modo. Pero cuando otro es amable y le da sin exigir nada en cambio, no lo entiende. Teme que la trampa sea aún más peligrosa y se defiende a su modo, huyendo. Lo que quiero que usted me diga es si yo como profesionista, como hombre, incurrí en alguna falta. Debe haber algo que yo no les supe dar. En la superficie del relato, Manuela rechaza el don de Romero, pero una lectura atenta del cuento revela que Romero es quien rechaza el don de Manuela. Quedarse con Marta a cambio de unos litros de aguardiente y unos sacos de maíz. Oferta inaceptable para quien no sabe mirar el mundo desde los ojos ajenos ni puede permitirse bajar de su pedestal ilustrado. Romero reconoce que para ofrecerle a Marta acceso a educación formal y una vida con mejores condiciones materiales, hubiera sido más práctico aceptar las condiciones de Manuela, pero sus prejuicios le impidieron hacerlo. Esos prejuicios imperceptibles y por ello más nocivos que padecen quienes se juzgan civilizados y desprejuiciados. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Y seguimos con Adrián Fernández. Muchas gracias por la invitación. Siempre uno se oye medio raro en los micros, ¿no? Bueno, yo primero leeré y luego comentaré algo, pues yo digo que muy personal, pero ya veremos si lo encuentro. Ahí está. Esto es un fragmento de Balún Canán, que resuena mucho con algo de mi vida, que ya verán. Mario y yo jugamos en el jardín. La puerta de calle, como siempre, está de par en par. Vemos al tío David detenerse en el quicio. Se tambalea un poco. Su chaqueta de drill tiene lamparones de grasa y basuras, también revueltas entre su pelo ya canoso, como si hubiera dormido en un pajar. Los cordones de sus zapatos están desanudados. Lleva entre las manos una guitarra. Tío David, qué bueno que llegaste. Nuestros padres nos recomendaron que le llamemos tío, aunque no sea pariente nuestro, para que así se sienta menos solo. No vine a visitar a la gente menuda. ¿Dónde están las personas de respeto? Salieron, nos dejaron íngrimos. Quietos, niños, voy a cantar. Templa la guitarra, que raspea con fuerza y suelta su voz cascada, insegura. Ya se acabó el baldillito de los rancheros de acá.
¿Qué es el baldillito, tío David? Es la palabra chiquita para decir baldío, el trabajo que los indios tienen la obligación de hacer y que los patrones no tienen la obligación de pagar. Ah, pues ahora se acabó. Si los patrones quieren que les siembren la milpa, que les pastoreen el ganado, su dinero les costará. ¿Y saben qué cosa va a suceder? Que se van a arruinar. Que ahora vamos a ser todos igual de pobres. ¿Todos? Sí. ¿También nosotros? También. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que hacen los pobres, pedir limosna, ir a la casa ajena a la hora de comer, por si acaso admiten un convidado. No me gusta eso, dice Mario. Yo quiero ser lo que tú eres, tío David, cazador. Yo no. Yo quiero ser la dueña de la casa ajena y convidar a los que lleguen a la hora de comer. Ven aquí, Mario. Si vas a ser cazador, es bueno que sepas lo que voy a decirte. El quetzal es un pájaro que no vive donde quiera, solo por el rumbo de Ciscao. Hace sus nidos en los troncos de huecos de los árboles para no maltratar las plumas largas de la cola, pues cuando las ves sucias o quebradas, muere de tristeza. Y se está siempre en lo alto. Para hacerlo bajar, silbas así, imitando el reclamo de la hembra. El quetzal mueve la cabeza buscando la dirección de donde partió el silbido, y luego vuela hacia allá. Es entonces cuando tienes que apuntar bien, al pecho del pájaro. Dispara. Cuando el quetzal se desplome, cógelo, arráncale las entrañas y rellénalo con una preparación especial que yo vaya a darte para disecarlo. Quedan como si estuvieran todavía vivos y se venden bien. ¿Ya ves? Me desafía Mario. No es difícil. Tiene sus riesgos, añade tío David, porque en Ciscao están los lagos de diferentes colores, y ahí es donde viven los 9 guardianes. ¿Quiénes son los 9 guardianes? Niña, no seas curiosa. Los mayores lo saben y por eso dan a esta región el nombre de Balún Canán. La llaman así cuando conversan entre ellos, pero nosotros, la gente menuda, más vale que nos callemos. Y tú, Mario, cuando vayas de cacería, no hagas lo que yo. Pregunta, indágate, porque hay árboles, hay orquídeas, hay pájaros que deben respetarse. Los indios lo tienen señalados para aplacar la boca de los guardianes. No los toques porque te traería desgracia. A mí nadie me avisó cuando me interné por primera vez en las montañas de Tziscao. Y esto es interesante y muy importante para mí porque mi trabajo doctoral, bueno, voy a quitar esto un segundo, me siento un poco más cómodo. Mi trabajo doctoral fue en la cuenca del Río Grande de Comitán, Lagos de Montebello, eh, y como no sé tanto de literatura, mejor hablo de química, ¿no? Siempre es más fácil. Y mi trabajo consistía en medir distintos parámetros de calidad de agua desde Husnahab, donde se genera, donde está el parteaguas de las montañas, hasta el lago de Ciscao. Era el último lugar donde yo monitoreaba agua, porque ya después está Guatemala. Em, mi trabajo era simplemente, o difícilmente también, monitorear nitratos, fosfatos, nitrógeno total, fósforo total, ortofosfatos, y en el camino me fui interesando mucho más en lo que tenía pues la gente de las comunidades que decir sobre su agua y sobre su vínculo justo con el cerro, ¿no? Con el bosque mesófilo de montaña maravilloso que hay en esa zona del país. Y para empezar, rápidamente, son 3 puntos muy rápidos para no acabarme el tiempo. Creo que podría hablar mucho sobre estos lugares. Em, Al final del fragmento que leí decía, hay árboles, hay orquídeas, hay pájaros que deben respetarse. Afortunadamente, después de trabajo de muchos años, de personal del Área Natural Protegida, del Parque Nacional Lagos de Montebello, ya hay quetzal de nuevo en esa zona. El año pasado hubo avistamientos de quetzal. Durante 40, 50 años no hubo uno solo. Entonces creo que se ha hecho un gran trabajo y eso me lo contó el director del Área Natural Protegida hace unos meses y ya estábamos muy felices. Me enseñó una foto, casi llorábamos, ¿no? Em, Otra cosa que hay que cuidar, por supuesto, es el agua. Y estos lagos de colores son muy importantes para mí porque conozco, son 52 o 54 cuerpos de agua distintos. Creo que conozco todos, me he metido no a todos porque unos son, no te puedes meter, pero he estado a las orillas de creo que todos. Y Ciscao es el más importante para mí porque justo era donde nos hospedábamos varias veces al ladito de Ciscao para montar un laboratorio muy rudimentario y muestrar y calcular nitrógeno, fosfato y estas cosas. Y ahí, en esa zona, justo en una cabaña que se llama Juncolal, que en Chuj es como el bien, o sería como el buen vivir en Chuj, Juncolal.
Em, Después de estar analizando ahí en una base de datos bueno, lo de calidad de agua que hacíamos, me puse a jugar con unos niños fútbol, ¿no? Porque uno es futbolero. Y ahí fue donde esto que leía al principio, ¿no? Veíamos al tío David y ahí en Ciscao eres tío cuando tienes dos opciones, ¿no? Cuando ya eres grande, entonces o cuando te ganas el respeto de la comunidad. Y lo que más me gusta de esta historia es como muy personal, es que ahí jugando fútbol, o sea, no muestreando ni midiendo ortofosfatos, ni fosfatos, ni habiendo trabajado 4 años con la comunidad, ahí jugando fútbol y metiendo goles, fue donde de repente me decían, tío Adrián, tío Adrián, tío Adrián, pásala, pásala. Y ahí me llamaron por primera vez tío, al lado del lago Tziscao, y eso es algo maravilloso para mí y justo lo quería compartir. Quiero pensar que me lo gané en la cancha y no por ser ya mayor. Muchísimas gracias, Adriana. Y ahora sigo yo. Entonces, también voy a leer un fragmento de Balún Canán, que la mayor parte de la novela está narrada por una niña de Comitán, bueno, la que le pasan a ella y a su familia y a Comitán y al estado de Chiapas muchas cosas. Entonces, voy a leer un fragmento en que la niña va con su mamá y su hermano a visitar una amiga de su mamá. Mi madre nos lleva de visita. Vamos muy formales, Mario, ella y yo, a casa de su amiga Amalia, la soltera. Cuando nos abren la puerta es como si destaparan una caja de cedro, olorosa, donde se guardan listones desteñidos y papeles ilegibles. Amalia sale a recibirnos. Lleva un chal de lana gris, tibio, sobre la espalda, y su rostro es el de los pétalos que se han puesto a marchitar entre las páginas de los libros. Sonríe con dulzura, pero todos sabemos que está triste porque su pelo comienza a encanecer. En el corredor hay muchas macetas con begonias, esa clase especial de palmas a las que les dicen cola de quetzal y otras plantas de sombra. En las paredes, jaulas con canarios y guías de enredaderas. En los pilares de madera, nada, solo su redondez. Entramos en la sala. Cuántas cosas. Espejos enormes que parecen inclinarse por la manera como penden de sus clavos y hacer una reverencia a quien se asoma a ellos. Miran como los viejos, con las pupilas empañadas y remotas. Hay rinconeras con figuras de porcelana, abanicos, retratos de señores que están muertos, mesas con incrustaciones de caoba, un ajuar de bejuco, tapetes, cojines bordados, y frente a una de las ventanas hundida, apenas visible en el sillón, una anciana está viendo atentamente hacia la calle. Mamá sigue igual, desde que perdió sus facultades, dice Amalia disculpándola. Mario y yo, muy próximos a la viejecita, nos aplicamos a observarla. Es pequeña, huesuda y tiene una corcova. No advierte nuestra cercanía. Mi madre y Amalia se sientan a platicar en el sofá. Mira, Zoraida, estoy bordando este pañuelo. Y la soltera saca de un cestillo de mimbre un pedazo de lino blanquísimo. Es para taparle la cara cuando muera. Con un gesto vago alude al sillón en el que está la anciana. Gracias a Dios ya tengo listas todas las cosas de su entierro. El vestido es de un gro muy fino, lleva aplicaciones de encaje. Continúan charlando. Un momento se hace presente en la conversación su juventud. Y es como si los moneros del patio entraran, con su ráfaga de azar, a conmover esa atmósfera de encierro. Callan y se miran azoradas como si algo muy hermoso se les hubiera ido de las manos. La viejecita solloza, tan quedamente que solo mi hermano y yo la escuchamos. Corremos a avisar. Solícita, Amalia va hasta el sillón. Tiene que inclinarse mucho para oír lo que la anciana murmura. Entre su llanto ha dicho que quiere que la lleven a Guatemala. Su hija hace gestos de condescendencia y empuja el sillón hasta la ventana contigua. La anciana se tranquiliza y sigue mirando la calle como si la estrenara. Venga, niños, convida a la soltera. Voy a darles unos dulces. Mientras saca los confites de su pomo de cristal, pregunta, ¿y qué hay de cierto en todos esos rumores que corren por ahí? Mi madre no sabe a qué se refiere. Dicen que va a venir el agrarismo, que están quitando las fincas a sus dueños y que los indios se alzaron contra los patrones. Pronuncia las palabras precipitadamente, sin respirar, como si esta prisa las volviera inofensivas. Parpadea esperando la respuesta.
Mi madre hace una pausa mientras piensa lo que va a contestar. El miedo agranda las cosas. Pero si en Chactajal no acaban de traer a tu casa un indio al que machetaron los alzados, mentira, no fue así. Ya ves cómo celebran ellos sus fiestas. Se pusieron una borrachera y acabaron peleando. No es la primera ocasión que sucede. Amalia examina con incredulidad a mi madre y abrupta concluye. De todos modos, me alegro de haber vendido a buen tiempo nuestros ranchos. Ahora todas nuestras propiedades están aquí en Comitán, casas y sitios, es más seguro. Para una mujer sola como tú está bien, pero los hombres no saben estarse sino en el campo. Nos acabamos los confites, un reloj da la hora. Tan tarde ya se encendieron los focos de luz eléctrica. Los niños han crecido mucho, hay que ir pensando en que hagan su primera comunión. No saben la doctrina. Mándamelos, yo los prepararé. Quiero que sean mis ahijados. Nos acaricia afablemente con la mano izquierda mientras con la derecha se arregla el pelo, que se le está volviendo blanco, y agrega, si para entonces todavía no ha muerto mamá. A mí me gusta mucho este fragmento que me parece que resume en buena medida el tono de la novela y es como una niña va descubriendo el mundo. Por una parte está esa capacidad de asombro prácticamente innata, donde le apantallan, le maravillan todos los muebles viejos de casa de la solterona, ve el mundo con sorpresa, con verdadera curiosidad, como si su mirada fuera una travesura. Pero este mundo es también un mundo maravilloso y hermoso, pero es también un mundo cruel. La niña, a la par que conoce los prodigios de la vida y de la existencia, también va conociendo con esa misma inocencia y naturalidad la muerte, la soledad, la opresión. Y entonces es como esta mirada la va haciendo crecer, siempre compaginando esas dos ignoros y realidades contrarias y excluyentes o completamente contradictorias, porque en última cuenta, y es yo creo que uno de los milagros de la obra de Rosario Castellanos, nos hace ver que nuestra mirada sigue siendo así. El asombro frente a lo maravilloso, qué sé yo, al amanecer, las aves, las nubes, el pan, pero también donde lo asombroso convive con la muerte, con lo oscuro, con la soledad. Y por otra parte, como en una escena íntima, doméstica, una charla sin mayor sustancia, cómo se compaginan muchos cuidados y otra vez los roles al que diferentes personas eran asignados. La solterona es la encargada del trabajo de los cuidados, un trabajo que por supuesto no es reconocido, es una mujer a la vez dulce y a la vez tétrica, a la vez una víctima, pero a la vez perpetúa también diferentes violencias y cómo confluyen acá también la violencia social, la racial, la de género, las mismas violencias que las mismas familias construyen y perpetúan entre ellas, en una escena que no deja de ser en partes iguales tremendamente tierna y tremendamente salvaje. Todo con una discreción y una sutileza maravillosas. Y por eso me gusta mucho este fragmento y en general Balún Canán, porque nos hace volver a esa mirada inocente, abierta, tanto a lo milagroso como a lo terrible. Bueno, muchas gracias. Y sigue Javier. Hola, buenas tardes. Gracias. También me sumo a los agradecimientos a Federico por la organización y a los colegas del piso de arriba, en este caso no, del mismo piso que yo. Eh, bueno, yo voy a leer un poema mitológico que alude a el episodio de la peregrinación. Pónganle azteca o de otro de los pueblos indígenas de este país. Y como es un fragmento largo, mi comentario pues será corto. Antes que amaneciera, nos encontramos juntos. Como quien sale de un sopor, nos vimos y a oscuras nos buscamos las caras y los nombres. Y dijimos, hermanos, seremos de una misma memoria, de unos mismos trabajos y esperanzas. El principio fue así. La niebla, último aliento de la noche, jugaba a enloquecernos. Nos mostraba figuras de monstruos, nos hacía tropezar siempre con la misma piedra y partir y volver después de mucho andar al sitio del que habíamos partido. Fueron estos los años de peregrinación, y uno fue dicho el del jadear penoso, y otro el del sobresalto y el del rastro falaz.
El muerto se moría y su muerte nos era afrenta, deserción, pacto incumplido y juramento roto. Lo abandonábamos a la intemperie, al buitre, al que devora carroña, al exterminio. Pues aun este misterio no nos era sagrado. Íbamos en manada como los animales. Nuestros caciques eran hambre y miedo, y el freno que tascábamos se llamaba peligro. Pero alguno sentía ya dentro de su entraña el espasmo del Dios, la quemadura de la profecía. Al fin prevaleció sobre sus adversarios. Pasamos a ser hombres que llevan a su espalda un cargamento, un peso, un ídolo, un destino. A veces nos hablaba la ceniza, nos hacía señales el viento, nos dictaba mandatos la hojarasca. Y muy pronto quisimos saber más, hurgar la voluntad a la que obedecíamos, arrancar su secreto a la mudez del mundo. Así fue como abrimos corazones, como despedazamos materias, como hicimos de toda cosa augurio y del destazador del cuchillo su intérprete. Empezamos entonces a atesorar palabras. El sabidor, el dueño, llegó a ser poderoso. Estaba aparte, solo. Un día ya no quiso continuar por su pie. Y otros, los hombrecillos, que no entienden y tiemblan, se pusieron las andas sobre el hombro. De tal modo, la marcha se hizo lenta y difícil para muchos. Rendidos de fatiga, dormíamos oyendo murmullos. Bestezuelas que palpitan y medran en la sombra, cuchicheos de mujeres, suspiros sofocados, el llanto del que nace y el gemido angustioso del que sueña. Alguno, antes que nadie, escrutó la tiniebla, miró hacia el firmamento nocturno, para ti, para mí, desatentos, imagen de mazorca desgranada, y halló la ley y el número. ¿Quién de los caminantes dijo, hasta aquí llegamos? ¿La preñada de huella doble? ¿El cojo? ¿El anciano reumático? ¿El hombre que medita? ¿O el pájaro que iba delante de nosotros? Pero la tribu unánime se detuvo y hundió su cayado con fuerza de raíz en la tierra. Sobrevino la hora del constructor y de los fundadores. Cada uno, como el árbol, era él y el contorno que amparaba su sombra. Y por primera vez sembramos nuestros muertos. El poema sigue, yo lo dejo aquí, y querría destacar, o por lo que lo escogí, además de porque a mí una de las cosas que más me fascina es la mitología y las dimensiones que abre, pues lo escogí por tres, o el comentario que hago es en torno a tres conceptos. El primero es el de augur. El poema se titula Relato del augur. Como saben, el augur es el adivino y aunque para nosotros es una acción que ha desaparecido de nuestra vida cotidiana, en nuestras palabras todavía hay remanentes, reminiscencias. Por ejemplo, inauguramos, ¿no? Un evento o cosas así. La etimología de templo es muy curiosa. La palabra templo viene de templum, del latín, que es la palabra que utilizaban los augures latinos, no sé los etruscos cuál empleaban, para denominar el espacio de cielo que consideraban antes de ponerse a adivinar. Selecciono este cuadrado de cielo, ese es el templum, y según cómo se muevan las aves, leeré lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Bueno, creo que en este poema, cuando habla de que desgranan el maíz, de que miran la hojarasca, etcétera, etcétera, lo que a mí me evoca es que en aquellos tiempos templo era todo y no solo un espacio del cielo, sino el maíz, la hojarasca, el viento y por supuesto el cielo. El segundo comentario estético, sin recurrir a la historia que querría hacer de este poema, tiene que ver con la figura maravillosa del fuego. Comienza el poema hablando de que pues a estos caminantes arcaicos hay un fuego que les quema los adentros, que los lleva a caminar, que es el miedo o el hambre.
Es una especie de fuego infernal. Pero en el camino parece ser que ese fuego los acompaña como purgándolos, ¿no? Los está limpiando de su miedo y hambre. Y finalmente ese fuego se convierte en iluminación cuando les señala el lugar donde deben fundar pues, su nueva patria, donde deben sembrar a sus muertos e inventar la propiedad, que es aquello eh, que, que marca mi sombra, ¿no? Como dice el poema. Y bueno, estos tres momentos del fuego, no sé si consciente o inconscientemente, los emplea Rosario Castellanos, pero pues tienen una lectura mística que aquí los compañeros podrían profundizar, ¿no? Esta idea de el fuego del infierno, que nos obliga a movernos, el fuego del purgatorio, que nos purga, y el fuego del cielo, que nos ilumina, ¿no? Y bueno, finalmente, la verdad es que no tuve tiempo de investigar para saber si propiamente era la peregrinación de los aztecas cuando salían de Chicomostoc. Sé que Rosario Castellanos más bien tenía su predilección por los pueblos indígenas del sur, pero no sé por qué, sospecho que podría tener que ver con la peregrinación de los aztecas y en esto, pues nada, comentarles, así como curiosidad, alguna vez ya lo comenté aquí, que hay un códice que es el códice Azcatitlán, que trae una imagen donde aparece un río y al lado pone Tizapán, y hay otro códice que se llama el códice Ramírez, que dice que el lugar del que todos hemos oído hablar, donde los culhuas mandaron a los aztecas para que fueran devorados por las serpientes, y sin embargo los aztecas se comieron las serpientes y luego metafóricamente a los culhuas y a todos los demás pueblos del valle para fundar la ingobernable Tenochtitlan en la que hoy vivimos, pues ese lugar, según el Códice Ramírez, se llamaba Tizapán. Bueno, gracias. Muchas gracias a Javier y ahora toca el turno de Gabriela. Me sumo al agradecimiento también. No es muy frecuente que tengamos un espacio para leer en voz alta, que es una práctica social que estamos perdiendo, ¿no? Yo les voy a leer un fragmento de Balún Canán. Federico nos presentó diciendo que éramos grandes lectores, pero tengo que confesar que no terminé la novela, no por falta de interés, ahí voy. Y es un fragmento que me conmovió mucho. Vamos caminando entre el gentío. Nos pisan, nos empujan. Muy altas, por encima de mi cabeza, van las risotadas, las palabras de dos filos. Huele a perfume barato, a ropa recién planchada, a aguardiente añejo. Hierve el mole en unas enormes cazuelas de barro y el ponche con canela se mantiene barbollando sobre el fuego. En otro ángulo de la plaza, alzaron un tablado y lo cubrieron de juncia fresca para el baile. Allí están las parejas, abrazadas al modo de los ladinos, mientras la marimba toca una música espesa y soñolienta. Pero este año la comisión organizadora de la feria se ha lucido. Mandó traer del centro de la capital lo nunca visto, la Rueda de la Fortuna. Allí está, grande, resplandeciente, con sus miles de focos. Mi nana y yo vamos a subir, pero la gente se ha aglomerado y tenemos que esperar nuestro turno. Delante de nosotros va un indio. Al llegar a la taquilla pide su boleto. Oílo vos, este indio igualado, está hablando Castilla. ¿Quién le daría permiso? Porque hay reglas. El español es privilegio nuestro y lo usamos hablando de usted a los superiores, de tú a los iguales, de vos a los indios. Indio embelequero, subí, no se te vaya a reventar la hiel. El indio recibe su boleto sin contestar. Anda a beber un trago y dejate de babosadas. Un indio encaramado en la rueda de la fortuna, es el anticristo. Nos sientan en una especie de cuna, lentamente vamos ascendiendo. De pronto empezamos a adquirir velocidad. La rueda gira vertiginosamente. Y entonces un grito de horror sale de los labios de la multitud que nos contempla desde abajo. Nos damos cuenta de que la barra del lugar donde va el indio se desprendió
y que él se ha precipitado hacia adelante. Pero alcanza a cogerse de la punta del palo y allí se sostiene, mientras la rueda continúa girando una vuelta y otra y otra. Poco a poco, con una lentitud que a los ojos de nuestra angustia parece eterna, el indio va bajando. ¿Por qué pararon?, pregunta. El hombre que maneja la máquina está furioso. ¿Cómo que por qué? ¿Porque te caíste y te ibas a matar, indio bruto? El indio lo mira, rechinando los dientes, ofendido. No me caí. Yo destrabé el palo. Me gusta más ir de este modo. Una explosión de hilaridad es el eco de estas palabras. Mira por dónde sale, qué amigo. El indio palpa a su alrededor el desprecio y la burla. Sostiene su desafío. Quiero otro boleto, voy a ir como me gusta y no me vayan a mermar la ración. Los curiosos se divierten con el acontecimiento que se prepara, cuchichean, ríen cubriéndose la boca con la mano, se hacen guiños. Mi nana atraviesa entre ellos y a rastras me lleva mientras yo me vuelvo a ver el sitio del que nos alejamos. Deprisa, como si la persiguiera una jauría. Quiero preguntarle por qué, pero la interrogación se me quiebra cuando miro sus ojos arrasados en lágrimas. Yo les digo que me conmovió muchísimo y además me sorprendió. Generalmente hablando, sobre todo con estudiantes, muchos no saben que se usa el voceo en Chiapas. Entonces, como usuaria de ese pronombre, que para nosotros en América del Sur no tiene una marca de desprecio, lo usamos entre pares o cuando hay cariño, cuando hay afecto, es un uso radicalmente distinto del que aparece, al menos en este fragmento de la novela, ¿no? La tengo que terminar. Pensemos que en ese entonces los poderosos chiapanecos reservaban el vos a los que estaban en la posición más baja de la escala social. Entonces, el indio, otra etiqueta que no podríamos usar en la actualidad porque también tiene una marca peyorativa, el indio muestra una actitud de valentía, de orgullo, al enfrentarse no solamente a las restricciones sociales de la lengua, ¿no? Es un indio igualado, le gritan, él usa el vos que le está vedado, sino también al acercarse a la feria, pagar su boleto y subirse a la rueda de la fortuna. Lamentablemente muestra su ignorancia del marco, no sabe, igual que la niña, ¿no? Que se sorprende, no sabe qué tiene que hacer en la rueda de la fortuna, pero redobla la apuesta y cuando recibe como respuesta burlas y risas racistas, vuelve a pagar para llevar adelante esa actitud temeraria, ¿no? La de subirse de nuevo a la rueda de la fortuna de la misma manera en que lo había hecho. A mí como profesora me llevó también a reflexionar acerca de cómo la lengua no es un simple instrumento de comunicación ni un sistema abstracto de reglas gramaticales, sino que siempre se mueve en el eje del poder, y las palabras son hechos lingüísticos que tienen un efecto en la realidad y que dicen mucho de nosotros y de cómo nos llevamos entre nosotros. Entonces creo que no hay que perder de vista eso ni dentro del salón de clases ni fuera de él. Gracias. Muchas gracias a Gabriela y vamos con Marcela, ahora es su turno. Hola, ¿qué tal? Yo me uno al agradecimiento. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí con mis compañeros del DAL, pero también con mis compañeros del Departamento de Estudios Generales. Yo voy a leer un poema del libro Al pie de la tierra. Es una colección de poemas que se editaron en el 1959, la Universidad Veracruzana, y creo que el poema me escogió. Ay, tanto el libro como el poema, creo. Llegó a la biblioteca Raúl Balleres el 6 de marzo, que es el día de mi cumpleaños. Entonces, creo que estaba destinado a que yo hoy leyera algo de ese libro. Y bueno, después de escuchar a mis compañeros, voy a leer un poema, pero sí imagínense que estoy en la sala de mi casa leyendo el poema, porque la reflexión que vendrá después es lo que yo iba imaginando y pensando al leer el poema, ¿sí? Entonces, leo. El otro. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, espumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos?
Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada. Si nos duele el dolor en alguien, en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas. Y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enteros. Nunca digas que es tuya la tiniebla. No te bebas de un sorbo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro, siempre hay otro. Lo que él respira es lo que a ti te asfixia. Lo que come es tu hambre. Muere con la mitad más pura de tu muerte. En tiempos de constante autorreferencia y de una pretendida y casi impuesta autosuficiencia absoluta, me parece que la convocatoria que nos hace Rosario Castellanos es conmovedora y pertinente. Mira a tu alrededor, hay otro, siempre hay otro. Dejemos pues entrar al otro, aquel o aquella con quien compartimos la vida de manera más próxima. Detengámonos a ver y a escuchar a una hija, a un amigo, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros compañeros de división, a nuestros compañeros de clase, a nuestra madre, a nuestro padre. Detengámonos a ver y a escuchar también a esos otros, a esas otras que nos habitan y a quienes tenemos a veces marginados, escindidos. Porque a veces la vida duele. Cuando herimos es porque venimos muy lastimados. Porque a veces nos duele lo que le duele a ella o lo que le duele a él con quien podemos compartir una cena y unos abrazos. Porque lo que te duele a ti, me duele a mí. Así, cuando compartimos el dolor, lo que nos es común, somos vulnerables. Generamos empatía y habilitamos al otro. El dolor es ese lugar común de encuentro y se habita con mucha más entereza si vamos acompañados. Entonces, tú, mi pequeña otra, nunca digas que es tuya la alegría. Por acá con gusto sostenemos tu tristeza para que de tanto en tanto monopolices las risas y el buen humor. Sí, dejemos entrar a los otros, porque quizás con fortuna, como me sucedió a mí hace 3 años, con varios de los otros que están por aquí, nos vean y nos escuchen y tiendan su red para cacharnos. Gracias. Muchas gracias a Marcela. Y para cerrar la sesión le toca el turno a Alejandra Solís. Hola, gracias por la invitación. Me sumo especialmente a Federico y me parece un ejercicio sumamente atractivo e interesante. Lo gocé mucho. Muchas gracias. Bueno, pues mis compañeros dejaron la vara muy alta. Yo, la verdad, también voy a comentar desde mi visión propia, que me define mucho. Yo elegí un cuento que se llama Lección de Cocina, pues de cocina, ¿verdad? Quien me conoce ha de saber por qué. Forma parte de la publicación Álbum de Familia. Es el primero de 4 narraciones que se llaman Domingo, Cabecita Blanca y Álbum de Familia. Yo voy a leer solo un fragmento porque la narración es un poco extensa, pero había escogido un poco menos, pero ya vi que Fede me dio chance de un poquito más, entonces lo voy a hacer, gracias. Lección de cocina, comento y leo, muestra a una mujer recién casada que intenta cocinar para su marido, se inserta absolutamente en todo lo que han dicho sobre Rosario Castellanos, pero que no tiene idea cómo enfrentar esa nueva labor. No obstante, ella trata de cumplir con lo que se espera de una recién casada, una de las tantas cosas que es que sepa cocinar. En este relato, los ingredientes culinarios van apareciendo para mezclarse con las reflexiones personales de esta mujer, pues que ha cambiado su forma de vida. La protagonista narra su propia historia de amor y que a veces parece de desamor. En esta historia no puedo dejar de percibir un tono de resignación y de reclamo. Elegí este cuento porque a mí me encanta cocinar y me gusta experimentar a través de la comida, que yo misma preparo. Y encontré en este relato a una mujer pues que no le gustan las artes culinarias, pero que es muy valiente y que trata de ejecutarlas de la mejor manera, y yo por eso la admiro muchísimo, porque tengo muchas amigas que no saben cocinar y que hacen un gran, enorme esfuerzo. Y brindo por Antonio, un paréntesis que necesito decir.
Me parece que sin duda ella afronta un reto que muchas mujeres sí, en algún momento dado hemos enfrentado, hemos experimentado y que pues a mí me gusta pensar que aunque a veces es un reto muy difícil, terminamos haciéndolo, sepamos o no, con mucho amor. La cocina resplandece de blancura. Es una lástima tener que mancillarla con el uso. Habría que sentarse a contemplarla, a describirla, a cerrar los ojos, a evocarla. Fijándose bien esta nitidez, esta pulcritud, carece del exceso deslumbrador que produce escalofríos en los sanatorios. O es el halo de desinfectantes, los pasos de goma de las afanadoras, la presencia oculta de la enfermedad y de la muerte. ¿Qué me importa? Mi lugar está aquí. Desde el principio de los tiempos he estado aquí. En el proverbio alemán, la mujer es sinónimo de Küche, Kinder, Kirche. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés, desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Por ejemplo, elegir el menú. ¿Cómo podría llevar a cabo labor tan ímproba sin la colaboración de la sociedad, de la historia entera? En un estante especial, adecuado a mi estatura, se alinean mis espíritus protectores, esas aplaudidas equilibristas que concilian en las páginas de los recetarios las contradicciones más irreductibles, la esbeltez y la gula, el aspecto vistoso y la economía, la celeridad y la suculencia. Con sus combinaciones infinitas, la esbeltez y la economía, la celeridad y el aspecto vistoso, la suculencia y... ¿Qué me aconseja usted para la comida de hoy, experimentada ama de casa? Inspiración de las madres ausentes y presentes, voz de la tradición, secreto a voces de los supermercados. Abro un libro al azar y leo La cena de Don Quijote, muy literario pero muy insatisfactorio, porque Don Quijote no tenía fama de gourmet, sino de despistado. Aunque a un análisis más a fondo del texto nos revela, etcétera, etcétera, etcétera. Uf, ha corrido más tinta en torno a esta figura que agua debajo de los puentes. Pajaritos de centro de cara, esotérico. ¿La cara de quién? ¿Tiene un centro la cara de algo o de alguien? Si lo tiene, no ha de ser apetecible. Vigos a la rumana. Pero ¿a quién se supone usted que se está dirigiendo? Si yo supiera lo que es estragón y ananá, no estaría consultando este libro, porque sabría muchas otras cosas. Si tuviera usted el mínimo sentido de la realidad, debería usted misma o cualquiera de sus colegas tomarse el trabajo de escribir un diccionario de términos técnicos, redactar unos prolegómenos, idear una propedéutica para hacer accesible al profano el difícil arte culinario. Pero parten del supuesto de que todos estamos en el ajo y se limitan a enunciar. Yo por lo menos declaro solemnemente que no estoy, que no he estado nunca ni en este ajo que ustedes comparten ni en ningún otro. Jamás he entendido nada de nada. Pueden ustedes observar los síntomas. Me planto, hecho un imbécil dentro de una cocina impecable y neutra, con el delantal que usurpo para hacer un simulacro de eficiencia y del que seré despojada vergonzosa, pero justicieramente. Abro el compartimiento del refrigerador que anuncia carnes y extraigo un paquete irreconocible bajo su capa de hielo. Lo disuelvo en agua caliente y se me revela el título sin el cual no habría identificado jamás su contenido. Es carne especial para asar. Magnífico, un plato sencillo y sano. Como no representa la superación de ninguna antonimia ni el planteamiento de ninguna aporía, no se me antoja. Y no es solo el exceso de la lógica el que me inhibe, el hambre. Es también el aspecto rígido por el frío. Es el color que se manifiesta ahora que he desbaratado el paquete. Rojo, como si estuviera a punto de echarse a sangrar. Del mismo color teníamos la espalda mi marido y yo después de las orgiásticas asoleadas en las playas de Acapulco. Él podía darse el lujo de portarse como quien es y tenderse boca abajo para que no le rozara la piel dolorida. Pero yo, abnegada mujercita mexicana que nació como la paloma para el nido, sonreía a semejanza de Cuauhtémoc en el suplicio cuando dijo: mi lecho no es de rosas, y se volvió a callar. Boca arriba, soportaba no solo mi propio peso, sino el de él encima del mío. La postura clásica para hacer el amor, y gemía de desgarramiento, de placer, el gemido clásico, mitos, mitos. Lo mejor, para mis quemaduras al menos, era cuando se quedaba dormido.
Bajo la yema de mis dedos, no muy sensibles por el prolongado contacto con las teclas de la máquina de escribir, el nylon de mi camisón de desposada resbalaba en un fraudulento esfuerzo por parecer encaje. Yo jugueteaba con la punta de los botones y esos otros adornos que hacen parecer tan femenina quien los usa, en la oscuridad de la alta noche. La albura de mis ropas, deliberada, reiterativa, impúdicamente simbólica, quedaba abolida transitoriamente. Algún instante quizá alcanzó a consumar su significado bajo la luz y bajo la mirada de esos ojos que ahora están vencidos por la fatiga. Unos párpados que se cierran y he aquí, de nuevo, el exilio. Una enorme extensión arenosa, sin otro desenlace que el mar cuyo movimiento propone la parálisis, sin otra invitación que la del acantilado al suicidio. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes y a todos los lectores y comentadores. Realmente yo creo que esta lectura colectiva cumplió su propósito, que es mostrar todas las facetas que tiene la obra del Rosario Castellanos y lo que la obra de Rosario Castellanos tiene que decir específicamente a cada lector, que bueno, podríamos definir y resumir que eso es la literatura. Muchísimas gracias por la invitación al Departamento de Estudios Generales. No se me ocurre, por cierto, mejor figura que Rosario Castellanos para unirnos, para unirnos como división, dado que fue la primera embajadora de México, dado que tiene una obra filosófica y ensayística muy importante y dado que es una gran escritora. Entonces parece que podría ser el emblema de nuestra división prácticamente. Pero muchas gracias muchas gracias por la invitación.